Hola amigos, bienvenidos, mi nombre es Antonio Batel, una vez más, y vamos a continuar con el capítulo quinto del libro de la paradoja James C. Hunter, que trata sobre el liderazgo, y repito que no es un liderazgo a nivel autoritario, sino más bien un liderazgo de respeto, de ejemplo, un liderazgo basado en el amor. Y en este capítulo quinto, como todos los capítulos, pues empieza con una frase de Bill Hewlett, uno de los fundadores de Hewlett Packard, que dice que lo más importante para las personas es crearle el entorno adecuado para que trabajen, porque realmente las personas quieren trabajar. Es una visión optimista, y en este capítulo del entorno lo que viene a decirnos un poco que tenemos que crear no solamente el entorno físico, sino también el entorno emocional, el entorno espiritual adecuado para que las personas se sientan en un ambiente donde puedan prosperar adecuadamente. Y para ello utiliza la metáfora del jardín. De la misma manera que cuando plantamos un jardín tenemos que quitar las malas hierbas o tenemos que tener todo el cuidado correspondiente para que ese jardín crezca adecuadamente, pues lo mismo pasa con las personas. Sin embargo, nosotros no somos realmente la causa del crecimiento, porque en un jardín la verdadera causa es el creador o los genes o cualquier cosa externa. Nosotros sí podemos poner las condiciones adecuadas, pero no somos la causa en última instancia del crecimiento. Pues lo mismo pasa con las personas. Nosotros podemos crear, digamos, las condiciones más adecuadas, pero no podemos, digamos, hacer que las personas reaccionen por sí mismas. Son ellas las que tienen que reaccionar. En sentido contrario, cuando hay un ambiente que no es bueno, como pasó en una dictadura en Rumanía, donde se hizo un experimento, se criaron niños en orfanatos con ningún contacto humano, y se demostró que desgraciadamente los niños morían muy jóvenes. Lo mismo ha ocurrido en el tema de la curación personal, tanto en la medicina como en la psicología. Dicen los psicólogos que ellos realmente no curan, sino que hacen establecer unas condiciones de respeto, de confianza, de aceptación, y que son las personas las que se curan por sí mismos. Y en la medicina tradicional, pues también encontraréis que muchos médicos dicen que son las personas las que se curan. ¿Qué es lo que pasa? Que cómo sabemos cuándo va a dar fruto el resultado que nosotros realicemos como líderes, ¿no? Y repito, como decía en vídeos anteriores, que este libro es aplicable también para un liderazgo familiar, o sea, no solamente en los negocios, sino que es aplicable a cualquier tipo de liderazgo, y por eso este libro es muy recomendable, porque lo podemos aplicar fuera de los negocios. Y dice la ley de la cosecha que uno, y repito, puede poner las condiciones lo mejor posible, pero no sabe cuándo el fruto se va a producir. Y en este sentido hay que hablar de un libro muy interesante que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente preparada, y que establece cómo las relaciones entre las personas es una especie de balance entre el debe y el haber. Es decir, cuando nosotros hacemos algo bien por los demás, esto estaría en el haber, y cuando hacemos algo mal estaría en el debe. Y la manera de mantener relaciones sanas, pues como es lógico, sería pues con aprecio, ayuda, consejo, es decir, haciendo lo mejor por estas personas. Pero lo curioso en este sentido es que, claro está, cuando nosotros conocemos a alguien, esa cuenta de debe haber está neutra, porque la relación empieza de nuevo y no se pasa factura por nada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esa relación va avanzando y cómo se comporta este juego, esta balanza entre las cosas que hacemos bien y las que después hacemos mal y nos pasa factura? Pues dice este libro que lo que ocurre, según la teoría conductista, es que por cada cosa mal hecha que hagamos hay que hacer 4 bien. De ahí que muchas veces las relaciones de las personas, por un simple comentario que no sea adecuado, se puede venir abajo. Y todo esto tiene que ver porque tenemos una opinión de nosotros mismos muy alta, nos tenemos en muy alta estima, de tal manera que cuando somos criticados pues nos sienta bastante mal. Yo también añadiría que es por la cuestión del ego. Tenemos una cultura en la que nuestro ego se eleva exponencialmente, y cualquier cosa que vaya contra lo que creemos que somos pues nos hace bastante daño.
Y entonces, bueno, hace ese balance de 4-1, según esta teoría, lo que quiere decir que cuando hacemos algo mal, pues lógicamente tenemos que remediarlo con 4 actuaciones buenas, según el libro, entiendo. Imagino que esto será muy flexible, pero lo que yo sí estoy de acuerdo absolutamente es que podemos estar portándonos muy bien con una persona durante mucho tiempo, tener un error y sin embargo pagarlo toda la vida, que lo que tampoco es justo. Continúa este capítulo 5 del entorno haciendo una especie de crítica, de comentarios sobre qué pasa cuando nos encontramos con alguien, típica persona de orden y mando, las que no le van las razones, a las que no le va ese modelo de autoridad, de respeto, sino que más bien autoritaria, pero de la vieja guardia, digamos. Y entonces lo que el libro nos viene a decir que con personas así no hay que tirar la toalla y que las actitudes de las personas se regulan. Este es un liderazgo de paciencia, de amor, de respeto. Y claro, contra este tipo de actuaciones, pues lo cierto es que hay que tener mucha habilidad y es difícil, pero es por el tipo de liderazgo que este libro aboga, ¿no? Y en ese sentido ponía un ejemplo de una empresa como Ford, que tenía un tipo de gente que siempre estaban los unos con los otros criticándose, chillándose, y los jefes de la Ford pues eran bastante autoritarios, pero en el sentido, como he dicho antes, de imponerse y no de ser ejemplo. Entonces la Ford se fusionó con Mazda, que es una compañía japonesa, y uno de los líderes, de los jefes de la Ford, pues seguía manteniendo una actitud de crítica, de poco respeto por los empleados, hasta que un buen día pues fue llamado la atención por uno de los jefes japoneses, porque como sabéis los japoneses son muy respetuosos y no entienden eso de la falta de respeto, de no guardar la forma, y entonces esa persona cambió, claro, porque no tenía más remedio que cambiar, porque se lo imponían los jefes los jefes de arriba. Pero la moraleja de este tema es que, como dice esta frase de Tolstoy, nadie puede cambiarse si no quiere realmente, ¿no? Esta frase de Tolstoy viene a decirnos que en realidad, como decía al principio del tema del entorno, es que podemos poner las condiciones necesarias, pero siempre habrá un momento en el que sea la persona desde su interior la que tendrá que cambiar. Y de ahí esta frase tan interesante de Tolstoy que dice que todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Y es por esta situación, que este ego que tenemos todos, que difícilmente nos hace ver muchas veces la realidad de lo que queremos cambiar. Y luego una frase de Lou Oz, que era un entrenador también, que decía que la habilidad es lo que permite hacer ciertas cosas, la motivación determina lo que se hace, la actitud cuán bien se hace. Y esto viene a establecer otro siguiente apartado, y es la importancia de la práctica de las cosas. A veces creemos que tenemos que tener primero el sentimiento antes que la práctica. Muchas veces decimos, es que no estoy motivado para hacer esto, y sin embargo lo que parece que la ciencia ha demostrado que el sentimiento también te puede llevar a la práctica. Recientemente vi un documental de redes, de Punset, donde decía que se había demostrado que si tú llevas a cabo una acción determinada un número de veces seguidas, te puede llegar el sentimiento. Ejemplo, se dice que si reímos, aunque sea forzadamente, durante mucho tiempo, podemos acabar teniendo el sentimiento de la risa. Y eso es lo que quiere decir la praxis respecto de los sentimientos. Es decir, ¿qué está primero? El sentimiento, sentir algo, estar motivado por algo para hacerlo, o a raíz de la práctica constante puedo adquirir ese sentimiento y por lo tanto hacerlo desde lo más profundo de mi corazón. Esta es otra de las grandes cuestiones interesantes, y lo que viene a decir el libro en este sentido, que marca que el sentimiento, que la práctica, que la acción es más importante incluso que el mismo sentimiento. De ahí que muchas veces, y en psicología se dice, que cuando tú estás haciendo una afición durante mucho tiempo, te involucras tanto en esa afición que forma parte de ti, te apegas tanto a eso,
pero porque ha estado realizando esa actividad constantemente. Y esto también se utiliza en sentido contrario, es decir, un desapego, ¿no? Podemos actuar negativamente hacia alguien y nos vamos desapegando. Y el libro dice el ejemplo de lo que pasaba en la guerra de Vietnam, que llamaban a los enemigos, le llamaban Charlie, y era una manera de ir deshumanizando al enemigo. Por lo tanto, lo que es la práctica puede ir en sentido positivo tanto como en sentido negativo. Por lo tanto, lo que dice Jerome Brunner en la frase dice que es más fácil traducir nuestras acciones en sentimientos que nuestros sentimientos en acciones. ¿Qué quiere decir? Pues que es más fácil que nosotros, a través de una actividad concreta, transformemos esas acciones en sentimientos que viceversa. Es lo que decía de la motivación, es que no estoy suficientemente motivado, ¿no? Y por lo tanto, pues por ejemplo, no entreno. Pues mira, pues entrena mucho y a lo mejor cuando hayas entrenado mucho empezarás a motivarte más. Pues este mismo principio pues se aplica en relación al tema de los sentimientos en relación a las acciones. De hecho, algunas terapias para matrimonios que están en conflicto, según también se manifiesta en el libro, y es que, pues bueno, pues que en vez de que lleguen los sentimientos como por arte de magia, pues el terapeuta lo que le dice a la pareja, bueno, pues primeramente tú le vas a decir cada día qué guapa está, como si cuando fueras el novio, y él y ella a ti te va a hacer la comida con mucho cariño, ¿no? Y entonces los terapeutas en temas matrimoniales establecen una serie de pautas activas de actuaciones para intentar llegar a los sentimientos. Claro, la cuestión es cómo tratamos a alguien que realmente no nos gusta, y en este sentido comenta este libro de la paradoja de James C. Hunter que requiere un gran esfuerzo, y hace una comparación pues con el esfuerzo que requiere cualquier ejercicio, que de la misma manera que uno tiene que ejercitar los músculos físicamente, pues también tiene que ejercitar los músculos de las emociones, que también se trabajan, ¿no? A través de la paciencia, del cariño y del respeto. Y termina este capítulo 6 pues con que tenemos responsabilidad de nuestras elecciones, pero muchas veces, como consecuencia de las teorías deterministas, las que abogan porque, bueno, de alguna manera venimos marcados tanto por la genética como por el entorno en el que nos encontramos. Las teorías deterministas fueron marcadas por Sigmund Freud, en parte, y entonces pues que muchas veces, como consecuencia de ese determinismo entre comillas, pues echamos la culpa de nuestra actuación, ya sea por un trastorno de carácter o por un trastorno de personalidad, a las demás personas, en vez de tener la responsabilidad de las elecciones que tomamos, aceptarlas como nuestras e intentar mejorar. Porque finalmente la definición de responsabilidad, que tiene dos términos, por un lado la habilidad y por otro lado la capacidad de respuesta, o sea que la responsabilidad se define como la habilidad para responder frente a algo. Y es cierto que no podemos evitar los problemas, pero sí podemos evitar o sí podemos pensar o ejercer la mejor manera de enfrentarnos a los problemas. Hay un libro muy interesante de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido, que menciona también el libro y que dice que el hombre en última instancia se determina a sí mismo. Viktor Frankl era un determinista, seguía a Freud y era por tanto de los que pensaba que estábamos determinados por la genética y por el comportamiento de nuestra educación y nuestro entorno, pero sin embargo fue sometido en un campo de concentración. Y a pesar de ser determinista, la conclusión a la que él llega en este libro interesante es que la gente podía ser capaz de lo peor y podía ser capaz de lo mejor, todo ello sometido a las atrocidades de los campos de exterminio. Y por último, pues solo hay dos cosas en la vida a las que no podemos renunciar o por las que tenemos que pasar, y es morir y tomar decisiones. Y la voluntad es simplemente la elección que hacemos para que nuestros actos sean consecuencia de nuestras intenciones. En esta última diapositiva pues se establecen las 4 formas en las que vamos a adquirir una habilidad o una destreza según el libro, y dice que para adquirir una habilidad o una destreza primero somos inconscientes e inexpertos, es decir, no conocemos de ninguna manera
el hábito que tenemos que realizar. El apartado B, consciente o inexperto, es que cuando ya sí sabemos lo que tenemos que realizar, o el hábito o la destreza, pero sin embargo no tenemos ninguna experiencia. El apartado C, consciente y experimentado, es cuando ya sabemos las destrezas y las habilidades que tenemos que realizar y empezamos a sentirnos cómodos con ellas. Y por último, la de inconsciente y experto, es cuando no solamente sabemos desarrollar todas esas destrezas de la mejor manera posible, sino que incluso ya no tenemos ni que pensar en ellas, ¿no? Que el caso típico de cuando uno ya sabe conducir perfectamente, está conduciendo, y otras tantas actividades que hacemos diariamente y que hemos adquirido como consecuencia del desarrollo de esos 4 estadios que determinan la destreza de una persona. Y para terminar con esta frase que me parece muy interesante: las ideas se convierten en actos, los actos en nuestro carácter y nuestro carácter en nuestro destino. Pues bien, amigos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente y último vídeo para hablar sobre la paradoja del libro de James C. Hunter. Chao.